Hoy estamos celebrando la Eucaristía del domingo 32 del tiempo ordinario. Nos queda el domingo 33 y nos queda el domingo 34, pero que ya sabemos que no tiene nombre. Esta es una gran solemnidad y las solemnidades, no tiene número, sino que tiene nombre. Y es la gran solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y también ya sabemos que en cuanto celebramos esa solemnidad, lo que sigue es el primer domingo del tiempo de Adviento. Y con el tiempo de Adviento, el comienzo de todo un nuevo año litúrgico. Nos quedan entonces 2 domingos más, no solo para terminar el tiempo ordinario, sino para terminar todo el año litúrgico. Y de una forma u otra las lecturas van inclinándose un poquito a la parucía, al escatón, al fin de los tiempos. ¿Se acuerdan que los domingos anteriores vimos a este Jesús que nos habló en una parábola de 2 hombres que subieron al templo a orar? ¿Recuerdan eso? Un fariseo y un publicano. Y que por la forma en que cada uno de ellos oraba, Jesús al final dijo que el publicano, aunque oró de esa manera con tanta piedad, había regresado a su casa justificado, pero que el fariseo, aunque oró con tanta soberbia, no se había justificado. Y es que el Señor lo que lee son los corazones, y al final lo que importa es la actitud positiva de santidad y de salvación con la que vivimos nuestras vidas. Recordarán también el domingo pasado otro publicano, en este caso era Zaqueo. Y Zaqueo lo que consiguió de grande fue, a pesar de los obstáculos de su vida, querer tener un encuentro personal con Cristo. Se procuró ese encuentro personal con Cristo y ese día llegó la salvación a su casa. Ojalá que tú y yo también podamos decir: la salvación ha llegado a nuestra casa. Y hoy la liturgia nos trae un tema muy interesante en torno a la resurrección de los muertos. La primera lectura fue tomada del libro de los Macabeos. Para resumir, los macabeos son una familia. En este caso, una madre con sus 7 hijos. Todo el capítulo 7 habla del martirio de esa familia, de la grandeza de la fe de cada uno de ellos. Hoy se leen solo varios versos, pero lo suficientes para entender el mensaje que la liturgia de la palabra quiere traernos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que estos hermanos macabeos y su mamá eran muy piadosos, creían en Dios, creían en la resurrección, no rendían culto a dioses falsos de ninguna clase y de ningún tipo, y no comían carnes inmoladas a esos ídolos, porque amaban al único y verdadero Dios, al Dios de Israel, al Dios de la salvación. El rey se enfurece con ellos porque hay una persecución religiosa contra todos los que no piensen como el rey. Y entonces entre ellos cayó la familia de los macabeos. ¿Qué es lo que narra la lectura hoy? Que los fueron llamando de uno en uno. Y cuando los llamaban, lo que les proponían era que comieran carne inmolada a los ídolos, que renegaran del Dios en el que creían, que no siguieran con su fe porque eso era una equivocación. Y ellos todos, uno por uno, fueron garantizando que no importa lo que les hicieran, ellos se iban a quedar del lado de su Dios. Porque uno por uno van añadiendo frases que al final dicen: tú puedes cortarme la lengua, puedes quitarme la vida, todos los privilegios que tengo, puedes obligarme a lo que tú quieras, pero todo eso y más, Dios me lo va a devolver en el reino de los cielos, incluso me va a devolver la vida. Entonces, la idea de esa primera lectura es que tú también pongas el acento en la resurrección. Mira, podríamos decir en una forma de hablar que estamos ante 4 grandes realidades.
Por un lado va a aparecer un ateísmo rampante, muchísima gente que no cree en Dios, por convicción, por moda, por ignorancia, por poca vergüenza, por lo que sea. Punto. Descartaron a Dios, no creen en Dios. Bueno, pues estos solitos se quedaron sin la resurrección, porque si no creo en Dios, no creo en su palabra ni en sus promesas, ni idea tengo entonces de lo que es la promesa y la garantía de la resurrección. Al otro lado podemos ver un montón de sectas religiosas que nacen todos los días y mueren todos los días. Y las últimas con esta idea de la prosperidad, del decreto, del yo declaro, de un Dios que si le doy me da, esa religión de la prosperidad, que tiene consigo una idea falseada de Dios. Es un Dios que se puede manipular, que se puede comprar. Te doy tanto y me das tanto. Y de esa manera tienen un Dios de bolsillo, al antojo. Lógicamente, el que esté a la cabeza de esa pirámide, porque en fin de cuentas es una pirámide, se va a beneficiar de todos los que están abajo, que están tratando de comprar su salvación con un sueldo de miseria y dándole el 10% a alguien que les garantiza que cuanto más le den a él, más van a recibir de Dios, porque el 10% que das no es para Dios, es para el pastor. Por lo tanto, es una religión de un Dios manipulable. Si malo es no creer en Dios de una vez, peor sería creer en un Dios que se puede manipular, porque estás en fin de cuentas creyendo en un Dios que no es Dios. Al medio de eso están los que sí creen en Dios, en el Dios verdadero. Pero podríamos aún narrar dos tendencias entre estos. Unos, una gran mayoría, y se pone de moda cada vez, que creen en la reencarnación, y otros que creemos en la resurrección de los muertos, como la familia de los Macabeos. La reencarnación se descompone ella sola y por sí misma, porque es creer en un Dios de amor que te da todo lo que necesitas para vivir en esta vida, pero que después no hay más, y si hay más es una reencarnación, pero puedes reencarnar en cualquier cosa. Y entonces puedes en la próxima vida o en la próxima o en la próxima, eso no se acaba nunca, puedes entonces arreglar lo que de malo hiciste en esta. Pero el nivel de la reencarnación sería dependiendo al estilo de vida que lleves. Por lo tanto, si llevo un estilo de vida deplorable, ¿en qué voy a reencarnar? En una vaca, en un lechón, en una planta, en un árbol, en una ave. Entonces, ¿de verdad tendría sentido vivir toda esta vida y sacrificar tanto para al final terminar como una vaca? Como que no tiene mucho sentido esa idea. La resurrección, por su parte, es lo que te promete que vas a vivir en este mundo, anhelando las cosas del cielo, no buscando el sufrimiento por el sufrimiento mismo, pero cuando aparezca, utilizándolo para la purificación de tu vida, de tu alma, de tu historia, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, la purificación de todos, como un purgatorio si quieres, para purificar nuestras culpas. Y que al final, si tú vives toda tu vida creyendo en ese Dios, confiando y esperando en ese Dios, y si la muerte te sorprende estando en gracia, lo dice la palabra, entonces resucitarás con Cristo en el último día. Y en el anhelo de poder reencontrarnos con todos aquellos con los que compartimos la vida e igual alcanzaron la salvación, porque si no se salva algún miembro de la familia, no hay encuentro, porque entre ellos y nosotros, dice la palabra, se abre un gran abismo y no podemos pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Recuerdan ese texto bíblico? Por lo tanto, el católico práctico pone su esperanza en la resurrección, cree que va a resucitar, que si Cristo murió y resucitó, los que viven con Él resucitarán. Es la clave de la palabra de Dios. Y la grandeza de la familia Macabeo es que no se dejó intimidar. En aquel tiempo por el rey,
hoy por 500 filosofías, tendencias, historias, montón de notas disidentes que salen no sé de dónde, que toman fama y que por un tiempo vuelven a la gente loca, desaparecen como aparecieron, pero aparece otra. Porque no hay constancia en ese tipo de filosofías, porque no hay promesa de vida eterna. Sin embargo, la iglesia, y con todos los problemas que ha tenido a lo largo de toda la historia, ha tocado fondo más de una vez, pero se ha levantado otra vez por la fuerza del Espíritu Santo y se ha purificado y ha crecido más fuerte a través de los siglos. De que estamos en crisis, estamos en crisis. Eso no hay ni que decirlo. Eso cualquier católico bueno lo sabe. La iglesia está en crisis. En la iglesia o de la iglesia, pero hay una crisis. En sus pastores, en sus feligreses, en su credo, en 40 cosas. Pero Dios no está en crisis. Dios no es parte de esa crisis. Dios son las manos poderosas que levantará a la iglesia. Si quieres, la hundirá hasta el fondo y la purificará en su propio dolor, en la sangre de los inocentes, si quieres, pero la levantará, la hará resurgir otra vez y la colocará a la altura de lo que es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, la que tiene para los hombres promesa de salvación. Ojalá que tu familia pueda asumir una postura parecida a la familia de los macabeos y con ello pueda garantizar la salvación de todos y creer contra toda esperanza en la promesa de la resurrección. Entonces, la segunda lectura de hoy fue tomada de la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Que el Señor te dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Y es una lectura intermedia que viene a poner el acento en la parusía. Tranquilo, hermano, todo esto va a pasar. Sí va a llegar el fin de los tiempos. Primero el fin de tu vida con la muerte y también el fin de los tiempos. Pero hay promesa para ti de que Dios estará contigo, está de tu parte, te apoyará, te levantará en brazos como a niño pequeño y te cumplirá todas las promesas que te hizo. Es Él quien te va a dar la fuerza para que en la adversidad te pongas de pie, porque el Señor es siempre fiel y dice, te dará fuerza y te liberará del maligno, del enemigo, del demonio, te liberará, lo dice San Pablo con todas las letras. Porque por el Señor estamos seguros de que ya cumple y seguirá cumpliendo todo lo que se nos ha enseñado. Habla de la palabra viva de Dios a través de la cual nos llega la enseñanza del Cristo de la gloria. Entonces es una lectura para animarnos a la perseverancia, para que no nos dejemos engañar por esas filosofías de última hora que nacen todos los días y que engañan a un montón de gente y que los apartan de Dios. Y que en ocasiones pintan a la iglesia como la enemiga y por lo tanto es realmente atacada. Ahí tenemos lo último que pasó en Chile en el saqueo de las iglesias. Eso es duro, es doloroso, es triste. No es la primera vez que ha pasado, no va a ser tampoco la última, pero Dios se seguirá encargando de los que hacen eso para darle a cada uno según lo que cada uno merece, y de su iglesia para siempre devolverle el brillo y la dignidad de iglesia verdadera. San Lucas en el Evangelio de hoy nos amonesta bien bonito. No es Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Con quién se va a enfrentar Jesús hoy? Bueno, lo que pasa es que unos saduceos lo encerraron, lo pusieron contra la pared y lo cuestionaron. Los saduceos, ¿quiénes son? Son gente de un poder económico incalculable. Son un partido religioso, político también, pero religioso sobre todo. Creen en el Dios, pero no creen en la resurrección de los muertos, ni creen en los ángeles. Los fariseos, por su parte, también son muy religiosos, conocedores de la palabra de Dios, pero son fanáticos aférrimos.
Y los escribas son los que conocen mejor la palabra en su letra y en su fondo, la ponen mejor en práctica y tienen un sentido religioso bastante profundo. Pero estamos con Jesús contra los saduceos, que no creen en la resurrección. Ven, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, por lo tanto tú tienes que creer en Moisés y en la palabra de Moisés, que es primero que tú, que es más importante que tú, que es nuestro profeta, que es en el que creemos de verdad. En ti ni te conocemos. Sería una forma de ellos hablarle a él en aquel entonces. Ven, Moisés, el caudillo, el elegido por Dios para liberarnos del pueblo de Egipto, nos enseñó que si un hombre se muere dejando a su mujer sin hijos, eso es la ley de Moisés, y este hombre tiene hermanos, su hermano está obligado a casarse con la viuda. Obligado, no es si quiere, está obligado a casarse con la viuda para que su hermano muerto tenga descendencia. Esa es la ley. Y la ley en aquel tiempo estaba bien, así era, pues así era. Como hoy hay un montón de leyes que tal vez no nos gustan del todo, pero así son. ¿Qué pasó? Y entonces lo lleva a la hipérbole, exagera. Pues una mujer se casó con 7 hermanos y con ninguno tuvo hijos. Hasta ahí no hay problema, todos cumplieron con la ley. Yo no creo en la resurrección, diría él, eso para mí no es problema. Pero tú crees en la resurrección, para ti es un problema, dame la solución. Ahora bien, si es cierto que los muertos resucitan, ¿con cuál de esos 7 va a quedar casada? ¿De cuál es esposa de verdad? Si Jesús fuera a responder desde la técnica de la pregunta, me imagino yo que la respuesta debió ser, bueno, pues del hermano mayor. Si fuera así, que nos vamos a casar en el cielo, del hermano mayor, ¿por qué? Porque los otros 6 se casaron solo para cumplir con la ley. Él se casó por lo que sería el verdadero matrimonio de aquel entonces. Si fuera así, los otros 6 solo cumplieron, es realmente la esposa del hermano mayor. La razón por la que ellos se casaron con esa mujer era para honrar a su hermano, no para faltarle el respeto ni cosa parecida, era para honrarlo. Por lo tanto, seguiría siendo esposa de su hermano mayor. Si fuera técnica la respuesta. Jesús no habla de cosas del mundo, Jesús habla de cosas del Espíritu y le da 2 explicaciones. Primero, sí existen los ángeles, y hoy Jesús lo dice en el Evangelio de hoy, existen los ángeles. Y cuando resucitemos de entre los muertos, no será en un cuerpo corruptible como este, será en un cuerpo glorioso. Ya no nos casaremos. La razón por la que nos casamos en este mundo es para hacer que se prolongue la existencia humana. Pero eso es en este mundo. En el cielo ese dato no es importante. No nos vamos a casar. Seremos solo como ángeles. Por lo tanto, quiten el acento de con quién se va a casar. El acento se tiene que poner en cómo viviremos en la eternidad, alabando, bendiciendo, glorificando al Rey, dándole gracias a Dios por el bien que nos ha hecho, y con el coro de los ángeles, los querubines y todo lo demás, alabando al Dios que vive por la eternidad. Y que los muertos resucitan es la segunda parte que Jesús va a decir. Bueno, es como si le dijera, no hay que tener 2 chavos de cerebro para saber eso. Que los muertos resucitan, ustedes son piadosos, ustedes van al templo constantemente, ustedes rezan bien la palabra de Dios, el Pentateuco, que era lo que conocían y en lo que creían en aquel entonces, los primeros 5 libros de la Biblia. Y entre las lecturas que hacen, la más que repiten, la que saben de memoria, es aquella que dice que Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro, que de momento vio una zarza que ardía sin consumirse, que se acercó a la zarza, que una voz le dijo, quítate la sandalia, la tierra que pisas es tierra sagrada. Y esa misma voz que le habló para que fuera otra vez a Egipto a liberar a su pueblo, también le dijo, yo soy el Dios de ¿quién? De Jacob, de Isaac
Yo soy el Dios de vivos y muertos. Fue lo que quiso decir, porque estos tres personajes mencionados en el episodio de la zarza ardiendo ya habían muerto. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos personajes ya estaban muertos, sin embargo aparecieron vivos allí con Moisés en el episodio de la zarza que ardía. Claro, Jesús no se lo mencionó porque todavía no había sucedido, pero para ti y para mí hay otro texto muy valioso también, que es el de la transfiguración. Cuando Jesús se transfigura a la vista de tres de sus apóstoles, ¿con quién aparece? Con Moisés y con Elías, que también habían muerto y estaban vivos en la presencia de Dios en la gloria eterna. Por lo tanto, Jesús quiere solo dejar claro en este evangelio que los muertos van a resucitar, que los ángeles sí existen y que de hecho todos los muertos van a resucitar. No olvides nunca ese otro texto. Pero ¿qué dice ese texto? Para desgracia de muchos, todos van a resucitar. Los que han sido fieles para gloria eterna, los que fueron infieles para ignominia perpetua. Entonces pídele a Dios, según la liturgia de la palabra de hoy, que te deje conocer a un Dios vivo, conocer su palabra y dejarla tatuada en tu corazón, que te permita el cumplimiento de esa palabra y educar a tus hijos y nietos en esa palabra, para que aspiren no a una reencarnación, no a un ateísmo, ni a un Dios que se puede manipular, que tengan un encuentro personal con el Dios de Israel, con el Dios verdadero, que vivan cumpliendo con la voluntad de ese Dios y encima se granjeen para su bien, para sus almas, la promesa de la resurrección. Y podamos vivir para la eternidad con el coro de los ángeles y de los santos cantando las alabanzas del Señor. Que el Dios bueno te abrace en este momento, para que quede tatuado para siempre en tu corazón y tú quedes en el sagrario guardado para que se te cumplan las promesas del Dios Altísimo.